programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan ni representan posturas políticas e ideológicas de nuestros canales, los cuales son solo un medio de expresión para las y los ciudadanos de nuestra localidad. El siguiente contenido es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Entérate qué está pasando en tu comunidad. Noticias en tiempo real. Sintonizas La Última Opinión la tiene usted con Julio César Zubillaga Ríos. Va para el grupo de Felas y el de Tu Chiquito es mi fascinación. Y voy a hablar de dos temas bien culeros que me van a ocurrir esta noche. Uno, que resulta y resalta que aquí la noche se pasa en -2 grados. Y dirás, pues, ¿qué tiene de culero? No mames, me voy a congelar, ¿no? O ni siquiera sleeping bag. Y ando muy lejos del refugio. Y el siguiente refugio que está ya para el otro lado de la montaña. Entonces, no te voy a mentir, sí va a estar bien culero. Pero si todo sale bien, besos en el ano a todos. ¡A su derecha! Ya empiezan a bajar, chicos, ya empiezan a bajar. ¿Listos? ¿Toma, compañero? ¿Qué tal? Buenas noches, los saludo con mucho gusto en esta noche de martes 22 de julio del año 2025. No nos recuperamos aún de la tragedia de Lázaro Cárdenas, Barra de Santana, Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un chiquillo quiso cruzar los puentes de un brinco, cayó a un estero invadido de cocodrilos, murió devorado. Hoy la noticia de este jovencito menor de edad también, igual 14 años, Paolo, que hizo una travesía, una aventura, la aventura de su vida, resultó fatal. Subir al Iztaccíhuatl sin el equipo necesario, todavía con conocimiento de causa grabó este video dirigido a la familia, a sus amigos y a todos quienes lo vieran. Efectivamente, no la libró. Luego de varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado, obviamente congelado. Seguimos haciéndonos las preguntas: ¿cómo hacer entender, cómo educar a nuestros hijos para no jugar con su vida de esa manera? Es grande el dolor que embarga a familiares, a los padres principalmente, hermanos, amigos, conocidos, cada vez que suceden este tipo de tragedias. Un enésimo llamado pues a los padres de familia, a las autoridades encargados de la vigilancia, de preservar las buenas costumbres, los entretenimientos de nuestros jóvenes. Por eso ayer decíamos, a propósito de la entrevista con los jovencitos menores destacados de Huitzuco, Alexander y Valeria, que ganaron medallas en un torneo selectivo de matemáticas a nivel mundial, oye usted bien, y que no se cuenta con una partida presupuestal para apoyar a esos cerebros. Vemos también cómo sufren los jovencitos de la secundaria técnica 213 para poder desarrollar sus actividades académicas y sobre todo estos talentosos cerebros extraordinarios
que a falta de recursos, que a falta de oportunidades, pues quedan truncados muchas veces en sus aspiraciones, y otros que se van a la aventura como esta, aventuras que cuestan a veces la vida. En unos minutos más le tenemos la parte de la mañanera en la que nuevamente se refieren a Iguala, y no con buenas noticias, sino con el caso muy polémico de los hermanos Rueda, Emanuel Mani y Eduardo Rueda, quienes fueron detenidos efectivamente, acusados de extorsión en agravio del presidente municipal Eric Catalán Rendón. Se entiende que habrían recuperado su libertad luego de un acuerdo con el presidente que habría otorgado el perdón. Sin embargo, imagínese usted, todavía en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el mismísimo titular de la misma, Omar García Harfuch, los tiene detenidos. ¿Se imagina? Si algo llegara a pasar a los jóvenes, ¿qué pasaría? ¿A qué conclusión llegarían tanto las fiscalías del Estado como de la misma Federación? Hoy no ha colapsado una obra recién inaugurada, no. Hoy ha colapsado una obra que ni siquiera se había entregado a sus beneficiarios. Siguen las quejas por la obra pública. En una rapidísima entrevista, en un cuestionamiento de nuestro compañero Ricardo Almazán, el presidente municipal dio a conocer que en su primer año de gobierno habrá de concluir 100 obras. Y entre las más destacadas, aunque usted no lo crea, están las canchas de fútbol, a las que dice Eric Catalán Rendón se les estará invirtiendo más de 10 millones de pesos. Sí, más de 10 millones de pesos. La pregunta del millón seguiría siendo la misma: ¿habrá autorizado el Cabildo o sería una de esas decisiones unilaterales, arbitrarias del presidente municipal, que pareciera que administrar los recursos del pueblo es como administrar el dinero de su cartera? Graves problemas en varias colonias de Iguala por el tema de invasiones, donde los líderes de familias paracaidistas prácticamente los explotan a más no poder. Hay reportes del derribo de una casita en una de estas colonias irregulares, donde, repito, los líderes han hecho sus minitas de oro. De esto y más, esta noche en La Última Opinión, además una primicia, nos refieren que sí llegó bañado en sangre, moribundo, el buen amigo Nacho Suárez Guevara, ex empleado municipal, el mismo que denunció la corrupción en el mercado municipal. Llegó así, en esas condiciones, repito, bañado en sangre, moribundo, a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué pasó después? ¿Denunció o no denunció? ¿A quién denunció? ¿Quiénes fueron los responsables de este intento de homicidio? Quédese con nosotros, aquí le vamos a dar más detalles de este escabroso caso. Saludo antes a mis compañeros de panel. Es noche de martes. Adilene Ayala, gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches a mis compañeros de esta mesa de análisis. Muy buenas noches, amable audiencia. Nuevamente le reitero las gracias por estar aquí con nosotros, al pendiente de toda la información que sucede en nuestro municipio de Iguala, en el estado y por qué no a nivel nacional. Recuerde participar con nosotros a través de las diferentes plataformas como Diario de la Tarde, donde puede mandarnos su opinión de los temas a tratar, sus quejas. Siempre es importante, y esta mesa se ha caracterizado por llevar su denuncia ciudadana a todos lados, de darle voz a usted, al ciudadano, de lo que está aconteciendo, con lo que se encuentra inconforme, y por supuesto también de reconocer cuando así se trata que se estén haciendo las cosas bien. Muchos dimes y diretes en torno a las magnas obras que se están y se estarán realizando en el municipio de Iguala. Lo cierto es que están quedando mucho a deber. Lo cierto que en lo personal no me cuadran los números con 100 obras, y lo cierto que todavía falta y bastante para poder ver un polideportivo, para poder ver realmente esa inversión millonaria en esas canchas de fútbol. Habrá que esperar, y con mucha paciencia, a ver
cuáles son los resultados. Esperemos que no sean igual de decepcionantes como lo están siendo las distintas obras de drenaje, que vaya que están siendo un dolor de cabeza para la ciudadanía, porque al final ellos son los que están resultando afectados. Muy buenas noches y bienvenidos. Sí, efectivamente siguen los reportes de baches, de drenajes colapsados, y esa obra que está llamando mucho la atención, 10 millones de pesos. Qué bueno que recuerdas el polideportivo, Ari. Muchos ya nos estábamos olvidando del polideportivo, ese por el cual mandaron incluso desalojar al encargado de hace muchos años, 30 y tantos años. 32 años, don Joel. Era tanta la premisa de tiempo que le dijeron tiene que irse porque vamos a iniciar con la construcción del polideportivo. Empezaron a cortar las ramas de unos arbolitos y resulta que hoy también dijo el presidente municipal que ya nomás faltaban algunos documentos que entregar para que empezaran las licitaciones. ¿Cómo han cambiado las versiones en torno a la construcción del polideportivo ahí en el Lienzo Charro, donde también era más urgente desalojar a los amigos charros, escaramuzas, los amigos de caballo y todos los que de una o de otra manera tenían que ver con este coso taurino inolvidable y de mucha emblemático para los igualtecos? Everardo Velasco, te saludo, buena noche. Buenas noches, Julio, buenas noches, compañeros, buenas noches a todos los que nos están viendo. Decirte que ya no sé cómo expresar esas ideas, porque la verdad no es correcto que tú tengas que hacer primeramente el desalojo de la gente como para que de alguna otra manera empieces a meter tu proyecto. Yo creo que aquí lo más importante, yo siento que lo están haciendo al revés. Primero hay que presentar un proyecto, te tienen que dar la factibilidad del proyecto, y si el proyecto es factible y es viable y es asequible, entonces tal vez te estén autorizando el proyecto para llevar a cabo las cosas. Yo hasta el día de hoy, yo lo he dicho, la parte más emblemática de todo esto es el lienzo charro. Un lienzo charro que sirvió para múltiples ocasiones que teníamos aquí, múltiples eventos que teníamos aquí en Iguala. Yo creo que la charrería se ha dado desde hace muchos años. Yo recuerdo haber acompañado en aquel tiempo a mi abuelo, que era juez de plaza aquí en la Plaza de Toros, e ir con él a ver cómo montaba el mojarro, el señor de Atenango, o sea, mucha gente que venía, el de Poloncingo, ¿no? El chaparro de Poloncingo. O sea, ¿cuánta gente no pasó por ahí y que de alguna otra manera nos trae gratos recuerdos? Los historiadores nos podrán decir realmente para cuántos eventos tan importantes a nivel nacional sirvió el lienzo charro, como para hablar nada más de destruir la historia de Iguala de un palmazo. Yo creo que muchos de los igualtecos no estaríamos de acuerdo en que eso pasara, porque realmente hay historia. Si me dicen que lo van a derribar y lo van a volver a construir, eso es otra cosa, pero no dejarlo ahí no permite que de alguna otra manera la charrería, que también es un deporte, se lleve a cabo, es un deporte nacional, y que tampoco se lleve a cabo aquí en nuestro muy querido Iguala de la Independencia, que puede ser otro atractivo más de manera para atraer al turismo a Iguala. O sea, volver a tener esas corridas de lidia que se tenían en su momento, traer artistas que puedan por lo menos llenar la Plaza de Toros, que le permita tener una forma de autofinanciarse en sus mejoras, en sus crecer. Yo creo que estamos equivocados. Derribarlo y volverlo a construir sería algo que nada más tú creerías, ¿no, Everardo? Yo creo que sí, porque lo van a derribar y no lo van a construir. Pareciera que esa es la finalidad, ¿no? Que esa es la prioridad, ¿no? Saludos, compita, y al panel. Bonita noche de parte de Zenón Contreras, gracias a nuestro buen amigo Zenón Contreras. Sí, realmente les dijeron a los amigos de acá: miren, lo vamos a derribar, pero se los vamos a construir allá en los terrenos de la feria. Obviamente nadie creyó. Y te repito, pareciera que esa fue la prioridad: derribarlo, sacar a todos quienes lo ocupaban, y llegaron hasta la canchita de tenis para terminar con la historia de un personaje que tenía 32 años cuidando y dando mantenimiento a esas canchas. Hoy por la tarde los amigos del presidente, los que llegaron con las camionetas blancas, andaban ahí en el centro. Hay que andar con cuidado porque esos traen placa y creen que son intocables, al igual que el presidente, nos dice Jesús Enrique Basabe Rueda. ¿Saben qué? Ese rumor, esa versión, me lo pasaron hoy por lo menos 10 veces, 10 personas me alertaron
sobre la presencia de esos tipos a quienes dicen o creen que podrían ser los mismos o del mismo grupo mínimamente de los que detuvieron a Manny, y de inmediato lo relacionaron con la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y la participación del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Buenas noches, Dios los bendiga siempre junto a sus hermosas familias, Lículo Zubillaga, señorita Dilene, señor Eduardo Velasco y el señor Luis Antonio. Saludos de parte de Ceci Landa Ramírez. Buenas noches a todos los del panel, saludos, nos dice Fernando Vázquez. Ya van a empezar con las llamadas. Bendiciones para todos los que los ven y los escuchan, dice Ceci Landa Ramírez. Sí, te decía Luis Antonio, pareciera que la prioridad fue de entrada acabar con ese emblemático lienzo charro, y suponemos por qué. Porque quienes forman parte de esa tradición charra justamente no apoyaron al presidente en sus aspiraciones de cuando fue candidato, y mucho menos hoy han avalado su gobierno. Saludos, Lica, a usted y a su panel y a la señorita Adilene. Las mejores noticias de Guerrero, Dios los bendiga a todos y a sus familias también. Buenas noches desde Ontario, California, nos dice Alberto García, porque hoy ya nadie se acuerda del polideportivo. Si no le preguntas al presidente, no lo menciona, y se acuerdan que antes era recurrente en sus declaraciones. Mire, ya el polideportivo está. Y si tantito, Luis Antonio, tú que eres el mejor en cuanto a la memoria, recordemos la serie de mentiras en las que cayeron. De pronto el presidente decía, no, ya están en la etapa de licitación, y te acuerdas lo que dijo el secretario de Obras Públicas, que había unas modificaciones, que había que hacerle unas modificaciones al proyecto, por unos arbolitos, y ahorita nos estamos entreteniendo porque estamos modificando el proyecto, y hoy el presidente vuelve a decir que las licitaciones. Luego, entonces, ¿quién está mintiendo? Feliz noche a los del panel. La super mega obra debajo del puente de la autopista rumbo a Tuxpan, sí, esa mega obra que le han vitoreado al presidente municipal, y en la cual solamente dio el banderazo y aportó la supervisión del regidor de Obras Públicas, Horacio Solís. Fue toda la aportación del presidente, el banderazo y la supervisión de Horacio. Pero más, sin embargo, lo vitorearon como que él era el gran gestor, que él la había realizado, y miren ahora, la olla se está hundiendo. Si quiere foto, mañana se la mando. Gracias, Mayrita Alarcón. Mándame la foto a ver qué dicen. ¿Qué dice el presidente de esa obra que ya se andaba enchalecando como suya? Saludos y bendiciones para el panel de parte de nuestro amigo Pedro Albarrán. Gracias. Saludos cordiales, amigo y director Julio César Zubillaga. También a los del panel, nos dice nuestro buen amigo Panchito Arellano, el encargado de dar de comer durante muchos años a familias humildes, vulnerables, en pleno zócalo de la ciudad, y que mire, ni un gobierno, ni humano, ni solidario, ni guapo, ni feo, ni bandido, de ninguno se ha acercado para decirle a Panchito, yo te apoyo con esto, Panchito, para que le sigas dando de comer a la gente en un hecho real, humano y solidario. Saludos a todos los del panel y las noticias verdaderas, gracias a nuestro amigo asesor migratorio. Saludos y buenas noches al panel, a la bonita Dilene y a los famosos señores de los lentes. Mi jefe Zubillaga, ¡ay! Chayito Núñez, ¡ay! No me hagas, ando con una garganta, pero si pareciera que hubiera llevado yo serenata, y no me han hecho nada bueno los remedios que me dieron Jorge Castro, de miel, agua volcánica, y no me acuerdo qué otra cosa, y los de porras, un mezcalito, no me han funcionado hasta el momento. No te vayas a querer ir al Popocatépetl de agua volcánica, No, hombre, no, por eso mejor no escuchamos los consejos de Adilene, porque vamos a quedar peor. Te saludo, mi querido Luis Antonio García, con esa voz que hasta el Buki envidia. Ay, bueno, pues, bueno, saludos. Ahora el enfermo voy a ser yo. Ahora el enfermo voy a ser yo. Te saludo esta noche, Julio Zubillaga, compañeros de panel, la audiencia de La Última Opinión la tiene usted. Antes que nada, saludos a las vecinas y vecinos, pero más vecinas de ahí de las Sirianes número 1 que pidieron hoy sus saludos. También a Mario Miguel, por ahí lo vimos, ahí andaba con el ping-pong papas. Una tragedia en las Sirianes, ¿no? Sí, un adultito mayor, ¿no? Sí, una adulta mayor. Miremos a nuestros adultitos mayores. Qué feo se siente, ¿no? Sí, que sí.
mueran en esas condiciones de abandono, ¿no? Sí. Con el debido respeto que merece. Claro que sí, claro que sí. Te saludo esta noche y bueno, hablar del lienzo charro es hablar de la Catedral del Jaripeo, como lo bautizó don Beto Galarza. Recordemos en la última entrevista que le hicimos ahí en una becerreada, recordó parte de la historia de ese lienzo, emblemático lienzo charro. Cómo no recordar desde la presencia de Luis Miguel hasta los mejores luchadores, exponentes de la lucha libre, y bueno, también alguien que se me pasaba, hasta Chabelo, creo que parece ahí estuvo. Sí, también Chabelo. Yo me acuerdo de los domingos con los Tigres del Norte. Exactamente, los Tigres del Norte, grandes, toros famosos que estuvieron ahí, el que lamentablemente en una jugada provocó el fallecimiento del Diebro de Quetzalapa también. ¿Cómo olvidarlo? Don Temo López, nuestro buen amigo Temo López de la Antigua, debe de tener muchas Así es. recuerdos. También anduvo por ahí un famoso que en su momento, hace unos 10, 14 años, fue muy famosísimo también, de aquí del estado de Morelos, el famoso Huracán, el que llamaban de mente casi humana. Sí, mira, saludos a todos los del panel, excelente programa de noticias. Mira, ya está una referencia. Referente al lienzo charro, me tocó ver 2 muertos. El que tú mencionabas, el Diebro de Quetzalapa y el Gavilán. Qué corridas de toros en los tiempos de Beto Galarza. Bendiciones para todos. Nuestro buen amigo Arturo Hernández Núñez. Así es. Si alguien recuerda de esos hechos, háganoslo saber, la verdad. Qué bonito es recordar. Saludos a todos. Les comenté de la poza que se hace en el puente elevado porque tiran escombro. Está junto al corralón. Cuando llueve, el agua no tiene salida. Tengo video, mándamelo para que no digan que es mentira. Sí, porque luego dicen que es mentira, Raúl Oso. Dicen, una mentira más, una mentira más. Mándala al número que aparece en pantalla. ¿Posa junto al corralón? Hay un corralón ahí, sí, a un costado, viniendo de Tuxpan para incorporarse en el camino a Tuxpan. A la lateral, sí. En el camino a Tuxpan. Pensé que el corralón la cueva de Alibaba. Saludo a todo el panel, en especial al amigo Julio, de parte de nuestro buen amigo Francisco Osorio, que encabezó una campaña de reforestación en el Capir el pasado fin de semana. ¿Me pones el anuncio? Dejamos saludar a Luis Antonio. Saluda, Luis Antonio. Así es, cómo no recordar también, al menos en mi caso de niños, nos llevaban los jueves, creo que eran los jueves de lucha libre, ver no me tocó. Bueno, pues a ti te tocaron cuando los corrales eran de madera, pues. Nivel para acá. Bueno, pues de lucha libre. No, sí, eran los jueves, allá nos mandaban, cómo no acordarse, desde el Santo, esos personajes Blue Demon, y en su momento también, cuando estuvo muy de moda el Latin Lover también, que me tocó participar en la organización, en ese evento, es decir, me tocó suplirlo una vez incluso. Ándale, sí. Pero bueno, pues, ¿cómo recordar cualquier hecho, cualquier cosa de ese emblemático lugar? Y esperemos que efectivamente se logre algo bueno, porque entre el cambio de proyectos, entre las licitaciones, entre los más de 50 millones de pesos, pues ya no sabemos cuál es la versión real. Sí, ¿no? Ya no sabemos, pero bueno, los saludo esta noche. Así es, buenas noches. Tenemos por ahí mensajitos para irnos a la mañanera. Buenas noches a todo el panel. Compita, tenemos que investigar si está autorizado ese proyecto del polideportivo, porque me llegó el rumor que el lienzo charro ya estaba el presupuesto para tirarlo y reconstruirlo, e incluso estaba presupuestado en 55 millones. Oye, qué casualidad. Qué casualidad que el polideportivo, pregunto, está presupuestado también en 55 millones. Es mucha casualidad, ¿no crees? Claro que sí lo creo. Duele que este lienzo charro ahora, porque el señor presidente lo quiera quitar, después que en la época de oro del jaripeo fue denominado, es lo que decías, Luis Antonio, la catedral del jaripeo. Tiene mucha historia, nos dice Rufo Villegas, efectivamente, ganadero de corazón. Y efectivamente, es que mira, un polideportivo, otra inversión millonaria para el polideportivo, o sea, no es mucho.
Saludos al panel del último, lo tiene usted adelante, el médico Gabriel Díaz Hernández. Médico, hoy anduve fuera todo el día y ando a media vida. Mañana sin falta me comunico. El huracán era de Teloloapan, Guerrero, no de Morelos, te corrige Alberto García. Inició ahí en Teloloapan, pero su residencia, el rancho, pues Tres Caminos, se estableció ahí en Emiliano Zapata, Morelos. Ok, en el lienzo charro estuvo varias veces, claro. Ajá, Gerardo Reyes, amiguísimo de nuestro expatrón Raúl Velasco Vázquez, fíjate, Gerardo Reyes, me tocó varias películas con ellos, voy a buscar alguna. Las Gemelas, Ivonne y Beth, no me acuerdo mucho. El gran Joan Sebastián, por supuesto, y muchos más, dice Ceci Landa Ramírez. Compártanos esas historias, esos recuerdos. Vamos rápido a la mañanera. Vaya, ¿qué le podemos decir a Adilene? Descoordinación, falta de actualización. Se salió de control el caso de los hermanos Rueda. Escuchemos y regresemos para opinar al respecto. A partir de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum en días recientes, se aumentó la presencia en territorio de células especializadas en este delito y se fortaleció la coordinación con autoridades locales, además de promover el número de denuncia 089. Esto nos ha permitido responder con mayor eficacia, mayor coordinación y gracias a la confianza ciudadana ya hemos tenido resultados a través de denuncias. Se han detenido 37 extorsionadores en Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco. Por mencionar algunos, en Iguala, Guerrero, se detuvieron a 2 hombres por extorsión. En León, Guanajuato, fueron detenidos 4 hombres por extorsión. A 22, Adilene, ¿qué te gusta? 10 días después, estar dando una información y desactualizada. El encargado de la seguridad pública nacional del país. ¿Cómo podemos ver incoherencia? Buenas noches, saludos a todo el panel de parte de Sandra Rueda. Gracias, Sandra. A ver, Adilene, ¿cómo explicar, cómo entender que a nivel federal los hermanos Emanuel y Eduardo están detenidos acusados de extorsión? Número uno, para mí esto viene a aclarar el por qué el expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre tenía otros datos. Número dos, siempre tenía otros datos, sí. Siempre no coincidía lo que había el reclamo por parte de periodistas de la ciudadanía justo con la información que proporcionaba en estas mañaneras, y también hay que decirlo en las páginas oficiales. ¿Cómo olvidar lo de la pandemia? Que los números nunca fueron congruentes con lo que se anunciaba en la mañanera contra lo que la gente estaba percibiendo, viviendo el día con día. Muy buena observación. Número dos, podemos darnos cuenta que en efecto hay una descoordinación de los 3 órdenes de gobierno, donde pasan este tipo de casos a ser solo números, ¿sí? Donde el objetivo, si se trata de que sea hablar bien del gobierno, de la actuación, se incrementan. Capturamos a 37 extorsionadores. ¿Bajo qué circunstancias? No se sabe, que es este caso, ¿no? Los que somos locales estamos siendo testigos de que fue un delito fabricado, que fue un abuso de poder y que de manera inmediata se les liberó. Para el resto del país, quienes ven esta mañanera, pasa a ser como un acto victorioso, como un avance en la lucha contra este crimen que se ha convertido en algo grave, pero que se ha demostrado que la mayoría de los extorsionadores están dentro de los reclusorios. Y cuando se trata de, por ejemplo, de la cuestión de los desaparecidos, las cifras van en descenso. Curiosamente, hay menos desaparecidos, curiosamente hay menos muertes violentas, todo manejado en mi perspectiva en favorecer o en que nuevamente
el gobierno que esté en turno, háblese del partido que sea, pueda de alguna manera dar una buena cara de que las cosas se están haciendo bien y de que se está trabajando. Y no vayámonos tan lejos, a nivel nacional lo estamos viviendo de manera local con este mismo ejercicio que se quiso implementar, una mañanera a través del presidente municipal de Iguala, donde de manera inicial se hizo abierta. Cuando ya no le convino al señor, pasó a ser la cerrada, y donde únicamente se le escucha decir que está trabajando, que se están haciendo obras, que solamente cosas buenas, cuando la perspectiva, la sensación de la ciudadanía es de este gobierno está mal, este gobierno está fallando y no estamos viendo los resultados que se esperaban, las expectativas que se plantearon cuando se fue candidato a este puesto de gobierno, ¿no? Saludos, licenciado Zubillaga, señor de los lentes y panelistas de nuestra buena amiga Lupita Rendón. Saludos. Saludos, mi querida Lupita. ¿No podremos hacer algo por el lienzo charro? Buenas noches y bendiciones a todo el panel. Luis Miguel estuvo en el lienzo charro. Lo llevó la querida Alma Rosa Velasco García, que en paz descanse, Nayeli Ávila. Sí, tienes toda la razón. Pues sí se puede hacer mucho. Los amigos charros, escaramuzas y todos los que tienen que ver con ese emblemático coso taurino, pues están en pie de lucha. No va a ser fácil, no van a permitir, lo han dicho, la demolición sin un proyecto que realmente les confirme, les garantice la construcción del mismo lienzo en otro lugar. También estuvieron en el lienzo charro la India María, Antonio Aguilar con sus hijos Maribel Guardia, Rosa Gloria Chagoyán y muchísimos más. Arturo Hernández Núñez, buena la memoria de Arturo Hernández Núñez. Lic Zubillaga, saludos a todo el panel. En lo personal, junto con un grupo de grandes socorristas, nos tocó cubrir muchos servicios de emergencia con una ambulancia de Cruz Roja, y por varios años junto a Beto Galarza nos tocó auxiliar a grandes jinetes. Bendiciones. Qué bueno, Manuel Contreras, también hay que decir, sí. Siempre había una ambulancia ahí, sí, presta y dispuesta. Yo me acuerdo en aquel tiempo la gente se expresaba de esa manera: estuvieron buenos los toros, hubo un muerto. Así decían, oye, hubo sangre, estuvieron bien buenos los toros. De hecho, déjame decirte que a Luis Miguel lo llevaron del Hotel María Isabel al lienzo charro en ambulancia de la Cruz Roja. Ah, mira, sí, no me sabía esa anécdota. Sí, esa sí, yo la vi. Sí, efectivamente, los trajo Alma Rosa Velasco. Ya en ese tiempo nosotros ya estábamos colaborando en el periódico El Correo. Buenas noches, saludos a todo el panel. Estuve en mi Iguala de vacaciones y todas las noches miraba su programa, y ahora lo estoy mirando desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, doña Juanita Sotelo. Y me hicieron recordar el lienzo charro. Yo tuve la dicha de ir, y no lo quiten, es parte de la historia de Iguala. Mira, doña Juana Sotelo, nos hubiera hablado doña Juanita siquiera para saludarla. Buenas noches, saludos a todo el panel de parte de Sandra Rueda. Berardo Velasco, respecto al tema de los hermanos Rueda, ¿qué va a pasar? Imagínate, a nivel nacional están boletinados como dos peligrosos extorsionadores. Es tiempo de vacaciones, son tiempos de operativos. Imagínate si no están en una base de datos. Acuérdate que hoy te paran y te piden tu credencial de lector. Es Plataforma México, te revisan muchísimo más rápido ahora con tu credencial de lector. ¿Qué pasaría? La van a digitalizar, y obviamente yo creo que, mira, mucho tiene razón Adilene, pero esto no se ha visto desde ahorita, se ha visto desde el 2018 para acá. Todos los datos que se dan, todos los datos que se ofrecen, definitivamente son datos o pasados o datos que proyectan, pero realmente nunca son los datos verdaderos. Dijera nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador, él tiene otros datos y no sé si los datos que tiene son los correctos. Nos estamos dando cuenta que no lo son.
¿no? Y hay que ser puntuales. No lo son porque los hermanos Rueda en este momento ya no gozan no están detenidos, gozan de libertad. Gozan de libertad, lo que iba a decir. Gozan de una libertad y tal cual no están detenidos. Expusieron sus imágenes dentro de la mañanera, que es a nivel nacional. Expusieron sus imágenes, algo que no debió de haber pasado nunca. Claro. Hay un daño moral, ¿no? Claro, el secretario Harfuch debe de verificar toda esta información a través de las fiscalías, a través de algún ente gubernamental que les permita a ellos conciliar esta información. Aquí hay un dato que los hermanos Ruedas pueden de alguna otra manera inconformarse y decir, a ver, la fiscalía o no quitó nuestros rostros de lo que está pasando, o por qué formamos parte de la estadística que tienen que dar a conocer a nivel nacional. Y mira cuántos días después. Por eso, ¿por qué tienen que darlo? ¿Cuántos días después? ¿No? O sea, esto no es correcto, de alguna otra forma no es correcto, y eso cualquier abogado te lo puede decir que no es correcto, y pueden pedirle hasta que bajen esta mañanera, y sobre todo esa parte la pueden quitar. O sea, tienen que hacer una labor judicial para poderlo hacer, pero se puede hacer. Requieren de un buen abogado los hermanos Rueda. Definitivamente requieren de un buen abogado, y sobre todo para que de alguna otra forma ya queden prácticamente liberados de toda culpa, y que el gobierno de la República tendrá que retractarse en estos datos, definitivamente, porque ocuparon unos datos que ya son viejos y que no están actualizados. ¿Qué esté pasando con la fiscalía? No lo sé. A lo mejor es una forma de hablar de que están terminando con un delito. Coincido con Adilene. Otra vez, bajan los delitos de alto impacto y suben los delitos del Foro Común. Entonces, es algo que todo el tiempo está jugando con los datos, y no nada más es este gobierno ni el pasado, han sido gobiernos de todos los colores los que juegan de alguna otra manera con estos indicadores para que se vea que sí están bajando los índices de delincuencia. Algo debe de estar pasando, y tanto que el gobierno, a mí me extraña mucho que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana de Omar García Harfuch, lleguen a este punto. Se me hace increíble que toda esta información llegue disfuncional a sus manos. Sí. Es un error gravísimo. Sí, gravísimo. O sea, ¿sabes qué? O sea, periodísticamente es nota de 8 columnas. Claro. Los medios mañana, si no es que hoy mismo, deben de magnificar. Buenas noches, estimado Julio, siguiendo el mejor programa de noticias de la región. En mi punto de vista, en lugar de hacer un polideportivo, deben de ponerle la pista de tartán al estadio, cambiar el pasto sintético que está muy dañado, duelas a la cancha de básquetbol. La prioridad debe ser darle mantenimiento y modernidad a lo que ya tenemos. No es prioridad un polideportivo si tenemos grandes instalaciones que están abandonadas. Saludos cordiales para Dilene, Berardo y el famoso señor de los lentes, nos dice Juan Antonio Navarro, que fue director de deportes en el gobierno municipal. Compita, sería bueno que invitaras a ganaderos y empresarios que tenemos historia e información de todo lo ocurrido en ese lienzo charro, porque a nivel nacional se ganó un título que fue un ícono de la ciudad de Iguala. Con esto te digo todo, que en muchos estados no sabían dónde nació la bandera, pero sí sabían quién se presentaría en ese lienzo charro. Fíjate. Dice Rufo Villegas, que conoce mucho de la historia de este memorable lienzo charro. Luis Antonio García, te decía yo, en este momento, claro que es prioridad la libertad de los hermanos Rueda. Sin embargo, perdón, Adilene, pero eso es la cuarta T, el tener otros datos siempre. Y toca decir, disfruten lo votado, porque los que están en puestos de poder se alinean con la 4T, desafortunadamente. El comentario de Nayeli Ávila: qué historia de lienzo charro. Cada cumpleaños del gobernador Figueroa traía a Gerardo Reyes y a María de Lourdes, todo era gratis, no lo tiren por favor, dice Víctor Jaimes. Buenas noches, mi estimado amigo Julio, y al panel que te acompaña esta noche, como siempre viendo las noticias verídicas y certeras que nos comparten, aunque la verdad incomoda a algunas personas, pero es necesario estar enterado. Muchísimas gracias por tu comentario tan certero, Norberto Escalera. Es correcto, si no había muerto no estaban buenos los toros. Sí, era bonito porque de la nada aparecía Joan Sebastián, que era gran amigo de Beto Galarza,
Fede Figueroa era joven como nosotros, Julio y Everardo. Gracias, Nayeli Ávila. Un saludo a Nayeli, compañera de muchos lados, de clases de piano. Buenas. Yo creo que esto le pega a la Gober preciosa. Ella que le llame al papucho del Harfush y que le diga que está quedando como guapote, pero payaso. Porque la Gober intervino, porque sí conoce la situación de la realidad. Es lamentable que los hermanos Rueda salieran en estadísticas negativas y no por los berrinches de un sujeto enojado con la vida. Postdata, un mundo nos vigila. Ahí les encargo mi pago por reacciones y comentarios. Ya me deben alguito. Gracias, Magno Barrios Bernal. Buenas noches, Lixu Villaga, señorita Dilene, el señor Antonio y el otro señor Everardo. ¿Cómo no recordar esos tiempos cuando el Lienzo Charro tenía sus eventos a nivel familiar, donde venían artistas de renombre? Yo, en lo personal, cubríamos servicios de emergencia en la Benemérita Cruz Roja, al lado de mi compita, el Ping Pong Papas. Mira, tiene su historia el Ping Pong. Sí, a él sí le tocó, el Ping Pong Papas, sí. A él sí le tocó, fíjate, la lucha libre de los jueves. También se hicieron eventos a beneficio de la Benemérita y se me hace injusto que lo demuelan por no generar más intereses. Se pregunta Mario López, ¿para quiénes? Ahí están los comentarios, mucha gente. Yo te contesto eso porque trabajé mucho tiempo en mi querido Cerezo. Si no les dieron hoja verde, es porque sí los presentaron como delincuentes ante los jefes de seguridad y comandantes en turnos, así como ante la población, y como nosotros decíamos, los hicieron tocar el piano, o sea, tomaron sus huellas. Tienen que ir a la fiscalía para que los bajen de Plataforma México, dice Nayeli Ávila. Híjole, está muy raro el proceso que estuvieron ellos, no estoy seguro si tocaron el piano, como dice ella. Hablas del Batman de México, Omar García Harfuch, y fue uno de los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Era el jefe de la extinta Policía Federal de Caminos en el estado de Guerrero, ¿o no? Y lo premian, es el campeón de los montajes, no detienen a nadie ni decomisan nada. Por eso Trump está molesto, dice Pedro Albarrán. Te decía Luis Antonio, en este momento creo yo que es priorizar la libertad de nuestros compañeros hermanos Rueda. Yo veo en riesgo esa libertad luego de esta declaración pública. Estamos hablando de una mañanera. ¿Cómo hacer entender al gobierno federal que se trató de un montaje, que se trató de una detención ilegal, que así cuando los documentos que obran o las pruebas que obran en poder de la fiscalía hablan de una detención con orden de aprehensión y en flagrancia? Lixu Villaga, gracias por la información. ¿Cómo se nota que los presidentes de cualquier orden federal, estatal, municipal no están informados? Dice Erson Acosta. Morena acabó con la libertad de expresión y la tranquilidad de los mexicanos. Una verdadera tristeza. Coincido con Juan Antonio Navarro. Cada vez más limitada la libertad de expresión. Bellos recuerdos que tenemos del Lienzo Charro, como los eventos del Día del Niño, de las Madres. Ojalá no lo quiten, que nada más sea remodelado. Ceci Landa, esa es la Vox Populi. La mayoría de los igualtecos quisiéramos que se preservara nuestro Lienzo Charro, pero acuérdense que eso al presidente no le importa mucho si no toma en cuenta al cabildo, menos a la ciudadanía igualteca. Ya se le olvidaron las consultas ciudadanas que prometió al inicio de su gobierno, y don Rubén Figueroa también llevaba a los fierosos el trío personal de don Rubén, dice Pedro Albarrán. Luis Antonio, la situación de los hermanos Rueda. Saludos a todos, toda la razón, Adilene, y sigue lo mismo con la presidenta, la engañan, dice nuestro amigo Santiago Figueroa. Así es, efectivamente viven bajo un engaño, pero fíjate, esto habla de la nula comunicación y coordinación que hay entre, en este caso, entre el Estado y la Federación. ¿Por qué? Porque
Es decir, la federación se nutre con información que le proporciona las fiscalías estatales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que después de más de 10 días de ocurrido estos hechos, pues nuevamente se sostenga esta información? De hecho, yo me encontré por la mañana con Manny y platicamos acerca del asunto, porque mañana tiene precisamente una serie de encuentros, de citas que atender por este caso, y ante el riesgo que es evidente ya, porque es decir, están exhibidos, imagínate. Lo primero que tendría que hacer, perdón, es pintarse el pelo ya normal, porque en las fotografías, la ficha técnica de la detención anda con el del pelo güero pintados. Sí, imagínate, lo ve así los amigos del presidente. Exactamente, a eso me refiero. Alguien lo llega a ver y van a decir, oye, pues, en la mañana estaba detenido y ahorita está libre, pues va para arriba otra vez. Entonces, lo que nos platica es que se va a hacer acompañar por personal, funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos, que no mucho ayudan, pues, pero pues bueno, por lo menos para que no vayan solos. Sí, pero es evidente que no hay colaboración ni comunicación entre todos los niveles de gobierno. Esto representa un riesgo efectivamente para los hermanos Rueda, y qué lamentable que a nivel nacional se exhiban informaciones falsas, así como se acusa a medios de comunicación de todos los niveles también, desde el más sencillo local hasta grandes medios de comunicación. Pero bueno, pues lamentablemente la información que tenemos es un teatro, son los números que nada más suben y bajan, diariamente sostienen reuniones en materia de seguridad. Aquí en el estado, las mesas de construcción de la paz y la seguridad, y entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida, de tantos días ya después, no tengan una información real? Eso obviamente que los dejen ridículos, no es otra cosa. Pero solamente, como menciona Dilene, solamente los de Iguala sabemos. Sí, por eso, el resto del país pero son dos peligrosos extorsionadores. Pero quedan ridiculizados tanto Harfuch pero nada más aquí. Nada más aquí. Ahora nadie lo sabe. Ahora saber cuántos otros casos similares también hay. Que desconocemos nosotros. Exactamente. ¿Cuántos inocentes no hay? A lo mejor circulando en las informaciones oficiales. Y bajo riesgo. Sí. Siempre hacían torneos en el Inso Charro, el jaripeo era un negociazo, todavía es negocio, pero falta imaginación, que se repitieran torneos con los mejores toros y los mejores jinetes, y un grupo como Exterminador, tocó también Exterminador, que venía los rasos en esa época sobre Manny, perdón, cambiando de tema, tendrán que ponerle un nuevo look y otro color, un amarillo estaría bien, sí, nos combinaría bien un amarillito. Dice Erson Acosta. Buenas noches, hombres de negro y guapa mujer de negro. Los políticos son como una vaca arriba del techo. No te explicas cómo ese inmenso animal llegó tan alto. Sí, Marco Aurelio Sánchez, toda la razón. Hay que tomar con la seriedad de vida a los hermanos Rueda, también hay que decirlo, como caballeros, como hombres que debemos de ser. Si ustedes firmaron, yo recuerdo en la entrevista que tuvimos aquí a Eduardo, a quien no quise cuestionar sobre la cuestión legal, justamente para no poner en riesgo su integridad, su libertad más que nada. Solito dijo que había llegado a unos acuerdos con el presidente para que se le otorgase el perdón, ¿sí? Que es válido. Solamente de esa manera pudieron recuperar la libertad tan rápido, ¿sí? Entre los pedimentos, lo que el alcalde le pidió fue la disculpa pública, que aquí hizo, y que borrara sus páginas, ¿no? Que aquí mismo lo señaló también. Hizo la disculpa pública, pero no sabemos si sus páginas las borró, las suspendió o cumplió con ese acuerdo. El presidente igual se comprometió a otorgar el perdón, que por un hecho de que la mamá estaba enferma y todo lo demás, pero mientras son peras o manzanas, gracias a ese acuerdo civil de caballeros, lograron los hermanos Rueda recuperar la libertad. Ahora, que Julio, es lo más valioso en este momento, lo más valioso de la vida es la libertad. También hay que hacer un llamado a la congruencia, ¿no? Hay que hacer un llamado, sea como sea, si lo acordaron,
Si ambos dijeron yo te doy esto y tú me das esto y estuvieron de acuerdo, pues debe de haber algún documento que se haya firmado voy, que dé lugar sí, y que dé certeza jurídica a la libertad de los hermanos Rueda. En una mañanera al presidente le preguntaron cómo estaba el asunto y dijo, yo no sé. Es un asunto que está en manos de la Fiscalía y yo sé que hay una carpeta de investigación abierta. A eso iba. Esto quiere decir que en cualquier momento puede activarse la orden de aprehensión. Muy buenas noches. Antemani se supone que es cristiano de cuna y entonces, ¿por qué anda con ese color de pelo? Un cristiano tiene que andar con mucho cuidado ante su persona, dice César Pérez Nava. No me meto en eso, lo desconozco. A Mani hay que cambiarle la máscara a la del santo, estaría bien, dice Alberto García. Yo insisto, si se llegó a un acuerdo, hay que ver cuáles son los términos. Por también. eso, ellos lo saben, Luis Antonio. Sí, que se haga o no se haga público es harina de otro costal. Sí. Pero si el presidente cumplió con esa parte, para que fueran liberados en ese momento, Adilene, pero condicionados. Nosotros que estuvimos, insisto, Luis Antonio, estaban a una hora de ser trasladados a un centro de reclusión donde iba a iniciar un proceso vinculados y como medida cautelar iba a ser el Cerezo. Sí. Imagínate los recursos que los hermanos Rueda iban a necesitar, las pruebas que tenían que presentar. ¿Sabes cuándo ha recuperado su libertad un extorsionador durante esos 3 meses que te dan de desahogo de pruebas? Nunca. Lo que más conviene hoy, entre comillas, al detenido es el proceso abreviado, ¿no? En el que te dicen, declárate confeso, y te van 5 años, que era lo que se estaba esperando para los hermanos. Datos falsos que se informó en la mañanera el secretario de Seguridad. Eso no es correcto. A todos los que sabemos nos molesta. ¿Y quién es más peligroso en Iguala? La pregunta, ¿los periodistas o las autoridades? Cuidado, una mentira lleva a otra mentira y ya estamos cansados de estos atropellos de autoridades. Ya basta, totalmente de acuerdo contigo, sí. Sergio García Santana, totalmente de acuerdo contigo. Yo la verdad, nuevamente priorizo la libertad de los hermanos Rueda e insisto, si se firmó un acuerdo o fue un acuerdo de caballeros, un pacto, hay que respetarlo, Adilene. Julio, de antemano estamos viendo que aquí no de un lado no hay caballerismo, no hay ese cumplimiento de palabra que sí lo hubo, Adilene. Esta vez te voy a contradecir porque recuperaron la libertad, los hermanos estaban detenidos. Con esto, a mí con esto solamente me comprueba que es una forma más, como se dice coloquialmente, de haberlos querido acalambrar de alguna manera, porque sigue habiendo una intimidación al momento de que el presidente municipal sigue diciendo, por un lado les otorgo el perdón porque la madre me conmueve, la madre enferma me conmueve, pero por el otro lado su doble cara, que ya estamos acostumbrados, los condiciona y bajita las manos les está diciendo, hey, aguas, porque cualquier cosa, existe una carpeta abierta. De alguna manera esa es una forma de intimidarnos, de presionarlos, de hostigarlos. No hay acuerdo de caballerosidad. Nuevamente esto, así como se trató de un delito fabricado, que lleva, por supuesto, claramente un mensaje muy oculto, nada oculto para todos aquellos medios que no estén de acuerdo con la manera de gobernar de este presidente, decir, hey, esto les puede pasar a todos, es un mensaje a todos los que hablen mal de mí, los que me critiquen, los que no estén de acuerdo conmigo. Claro, ese mensaje nos llega a todos. Eso sigue siendo intimidación. Y lo más grave de esta situación es que ellos, los hermanos Rueda, siguen corriendo peligro, siguen en riesgo, no solamente su libertad, sino también su vida, porque
¿qué va a pasar si que Dios no lo quiera, ellos llegaran a sufrir un atentado grave donde perdieran la vida? ¿Qué va a decir la sociedad? La va a bronca... decir, fueron víctimas de un gobierno, de un señor que llegó al poder y que tuvo abuso de poder y que fue a través de él que tuvieron este fin, o los van a señalar como, qué bueno, eran extorsionadores, eran delincuentes, se lo merecían, porque es lo mediático que se genera a través de las redes sociales, cuando en efecto vemos que por un lado a nivel nacional los están señalando como dos peligrosísimos extorsionadores. Sin embargo, te insisto, Dilene, mira, aquí está Eduardo Rueda, uno de los hermanos, y lo que nos hicieron, eso sí está bien hecho, con la vara que midas, con esa serás medido, dice Eduardo González. Sí, la cuestión, Erika Talán, de esos que dicen perdono pero no olvido, cuidados, es el perdonaba, efectivamente, o sea, como abogado Eduardo, o sea, debe de tener la certeza jurídica de la forma en la que en este momento están gozando de libertad. Yo a eso voy, justamente porque están viendo que del otro lado no hay realmente un perdón, no hay realmente caballerosidad, realmente no hay la confianza de que puedan seguir libres por la palabra de este señor. ¿Sí? Aquí o el delito lo cometiste tú o te lo cometieron a ti. Esa es la cuestión. Si no, los hermanos Mani están gozando de libertad porque se comprobó su inocencia, quiere decir que del otro lado se cometió un delito y se tiene que actuar en consecuencia. Las autoridades les van a quitar la libertad de expresión a nivel nacional o no, dice Pedro Albarrán. Eso es lo delicado del asunto. Saludos a los del panel, su profesionalismo y valentía en informar de esa manera. Gracias, Sergio García Santana. Pues sabemos de los riesgos que esto conlleva, por eso te digo, este caso de los hermanos Rueda debe de ser lamentable, la persecución política. Le mintieron a la autoridad federal. Lo que decimos. Le mintieron, pero nos mintieron a todos. Acuérdense del boletín que se hizo circular 24 horas después de la detención, sí, claro, en la que nos relataron que fueron detenidos el mismo machote de información en como el de Maclovio, carajo, es el mismo. Quítale a Maclovio y ponle a los hermanos Rueda en un operativo conjunto con Juan. No es cierto, vino el grupo antisecuestros nada más a detenerlos luego de que les pusieron un 4, pero de acuerdo a la ley ellos fueron detenidos en flagrancia. Y contra eso, ¿cómo podemos luchar? Buenas noches, estimado Julio César Zubillaga Ríos. Saludos a tu excelente panel. Decirte que el lienzo charro guarda una gran historia. Fue un gran escenario de fin de semana familiar los domingos. Sí, cierto, me acuerdo de los domingos familiares. Lugar donde disfrutábamos grandes montas con el Indio Juárez, Servando Sánchez, la Changa de San Lucas, Sánchez, sí, Tilingo de Morelos, Tokio de Tasco, Iguala Guerrero también tenía buenos jinetes, el Diablo y el Tiburón de la San José, el Tejano, el Pelón, y como capoteros, la Zorrita de la Cenó. Sí, creo que sí me tocó, una monta que se recuerda mucho, la del Mojarro montando al minuto. También el famoso Huracán, participando famosas ganaderías Morelia, Michoacán, de Julianta, de Iván Sebastián, Villa Guerrero, ganadería El Padre Patiño, etcétera. Y además fue un gran escenario de famosos artistas junto a excelentes corridas de toros dentro de los festejos a nuestra bandera nacional el 24 de febrero. En fin, la Plaza Monumental guarda importantes e historias dignas de recordar. ¿Quién nos lo dice? Maximiliano Ramírez Mendoza. Fíjate. Qué bueno que nos lo recuerdas, nuestro buen amigo Maximiliano. ¿Quién agregar algo más sobre el caso de los Mani? La verdad es de que, híjole, por el aprecio y la estima que les tengo, por la injusticia que se podría cometer contra estos jóvenes, a veces el luchar contra el poder es una lucha difícil. Escribir en el hielo, escribir en el hielo. Ellos están ahorita como delincuentes. Probar la inocencia, aun y cuando todos los igualtecos o la mayoría de los igualtecos, bueno, ya nos estamos dando cuenta que entre los igualtecos hay quienes ya los señalan de extorsionadores, fíjate nada más. Sí. Aun y cuando la síndica dijo no, a mí nunca me ha pedido un quito, pero otros sí. ¿Por qué no refiere quiénes son los otros? Y que se detengan los otros que se andan pidiendo. Saludos, buenas noches, Dios bendiga a todos los del panel de parte de Gemiux Salmerón. Saludos. Gracias, Gemiux. La verdad, yo sí haría un llamado a los hermanos Rueda que por encima de todas las circunstancias prioricen su libertad.
que se acerquen a un buen abogado, Sí. que se acerquen a las autoridades que se tengan que acercar y que no le estén jugando, Lo que pasa es que hay un desaseo. Hay un desaseo, eso nos queda claro, pero ¿sabes cuántos inocentes están presos? Sí, definitivamente. ¿Cuántos inocentes están presos, acusados de delitos que jamás han cometido y que por más que brinques, llores y que los medios les demos 8 columnas diarias, ahí están presos, ahí van a seguir presos? Buenas noches, panelistas. Hace falta una persona que tenga imaginación y buenas intenciones en hacer obras buenas para ese lienzo charro que en su momento fue un gran lugar donde venían buenas ganaderías y buenos jinetes. Se generaba mucho ocasionaba un lleno total y era un buen día para las personas que ponían sus puestos para vender sus productos. Juan Carlos Guzmán, a eso se le llama reactivación económica permanente, ¿no? Correcto. Cada domingo había un circulante. Saludos, Liceo Julio César Zubillaga, Dilene Berardo y Luis Antonio Jesús Ventura Gutiérrez. Antes de irnos a la pausa, ¿desean agregar algo más en el caso de Manny? Sí, realmente pues, es muy lamentable que se sostenga esta mentira aún a nivel nacional. Lamentable porque en lo personal, en el caso de ellos, pues los afecta. Por supuesto. Yo veo su libertad, de verdad, hermanos. En riesgo. Sí. Con todo el corazón se lo digo, veo su libertad pendiendo de un hilo. Sí. Y qué bueno que Eduardo sea el abogado, y al menos yo les creo. Creo su versión, creo en su inocencia, pero no alcanza para las autoridades que imparten justicia, no solo en Guerrero, en México. Acuérdense, México mágico. Saludos, dice Marifer Lara. Y solamente decir que a nivel nacional no se tendrían que estar señalando a los hermanos Rueda, que a nivel nacional se tendría que estar señalando lo que estamos viviendo en Iguala, que es un claro abuso del poder. Claro. Eso es lo que se tendría que evidenciar a nivel nacional, de lo que estamos siendo objeto medios de comunicación y ciudadanos comunes y corrientes que todos los días salen a trabajar y que son abusados por tránsito municipal, por los altos y los excesivos cobros, y que tenemos prácticamente a un dictador encargado de este municipio que es histórico. Bien, dice, exhibir a las personas como supuestos imputados cuando ni siquiera se judicializó la carpeta de investigación es un daño moral a las personas, porque la presenta como culpable es una violación al principio de presunción de inocencia y los derechos humanos fundamentales y garantías individuales. Eduardo Rueda González, excelente. Mira, me da tranquilidad que es abogado, Eduardo. Sí, por una parte. Es abogado. Sin embargo, recordemos que no siempre gana la justicia, ante los gobiernos corruptos impera justamente eso, la corrupción, el tráfico de influencias y el abuso de poder. Y además siempre es importante tener la opinión de otro abogado. Claro, siempre, invariablemente. Pareciera que nuestra ciudad se desploma, el estado y el país, y claro, nos duele que así se esté viviendo en esta ciudad, una ciudad con gente trabajadora. Sí, Sergio, la verdad sí, no merecemos los igualtecos este tipo de autoridades y de gobiernos, pero se supone que fueron electos luego de una consulta popular como son las elecciones. Vamos a ir a la pausa de la media y vamos a regresar. Imágenes inéditas. Por primera vez, señores, Nacho Suárez llegó a Fiscalía. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después con Nacho Suárez? Le decimos de regreso de la pausa. Mucho gusto saludarles a todas y todos. Y bueno, déjenme comentarles que la Junta de Coordinación Política analiza una iniciativa para inscribir en letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones Primer Congreso de Anáhuac del Congreso del Estado de Guerrero el nombre Laureana Wright en reconocimiento a su legado como pionera del feminismo en México y promotora incansable de la igualdad de género, la educación y la participación de las mujeres en la vida pública. Durante la exposición de motivos, la diputada promovente de esta iniciativa, Obdulia Naranjo Cabrera, destacó que ella fue nacida en Taxco de Alarcón en 1846, fue una destacada escritora, periodista, ensayista y figura clave en la construcción del pensamiento feminista en México. Su obra, dijo, se centró en visibilizar la exclusión de las mujeres en el ámbito educativo, político y profesional, a la que denominó la mujer instrumento, y propuso la educación y el acceso al espacio público como vías de emancipación. Así que bueno, esta propuesta se analiza en el Congreso del Estado de Guerrero. Por supuesto, los detalles de la información están en las plataformas oficiales del Congreso local. Sería la información desde tu Congreso, Fernanda Cabrera. Muchas gracias.
Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Antes de realizar una quema agropecuaria, da aviso a las autoridades municipales y sigue la norma oficial mexicana 015. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. Solo por inscribirte. En UBLA, estudia sin exámenes, con instalaciones top y horarios flexibles. Comienza con una de nuestras 9 licenciaturas, desde 970 en modalidad sabatina o 1130 por modalidad escolarizada. Únicamente si te inscribes este 1 o 2 de agosto durante nuestra segunda feria del estudiante UBLA. Deja de perder más años por no encontrar una universidad que no se adapte a ti. Conoce UBLA y dale clic aquí abajo. Acompáñame a probar el auténtico sabor de Michoacán. Está más cerca de lo que crees. En Taquería Los Danieles. Te esperan con las mejores carnitas estilo Michoacán. Jugosas, doraditas y llenas de sabor. Ubicadas en Periférico Poniente y claro que sí, tienen servicio a domicilio para que el antojo llegue directito hasta tu hogar. Taquería Los Danieles, donde las carnitas son cosa seria. Yo soy Ana Laura Flores, Ana Laura contigo, siempre con las mejores recomendaciones. Vicos nace hace 25 años. Se ha posicionado como un restaurante icónico de la ciudad de Iguala en la degustación de mariscos estilo cihuatanejo. Tiene el sello costeño por ese gran sazón que solo se disfruta con la preparación de mariscos frescos. Honestidad, higiene, responsabilidad y compromiso es lo que ha caracterizado desde el inicio este proyecto. Recuerda que en Vicos cuentan con platillos únicos de la casa, ubicados en la calle 5 de Mayo número 3, Colonia Vicente Guerrero. ¿Buscas un platillo para compartir lleno de sabor y lleno de tradición? Tienes que probar el platillo tasqueño, 1 kilo de barbacoa jugosita que se deshace en la boca, acompañada de guacamole, frijolitos calientitos, 5 sopes, chicharrón bien doradito y las tortillas que te cuento, calientitas y además hechas a mano, ideal para compartir entre 5 personas, por tan solo 1,050 pesos, súper completo, delicioso y bastante rendidor. Así que tienes que visitar El Tasqueño, calle Álvarez número 32B, con música en vivo y ambiente familiar. Por tradición y sabor, en barbacoa es el mejor. Yo soy Ana Laura Flores, Ana Laura contigo, siempre con las mejores recomendaciones. Bueno, ayer quedó al pendiente un accidente. Ganaderos están incumpliendo los acuerdos con las autoridades y no va a haber de otra. Habrá sanciones, así lo advirtió el titular de Desarrollo Rural. Pero antes veamos este accidente. Caramba, qué accidente tan raro. Un motociclista se impactó contra una vaca y cayó la vaca. Sí. Cayó la vaca. Venía mucha gente de Estados Unidos al jaripeo porque eran eventos muy grandes y organizados. Me gustaría ir a bailar con nuestras paisanas que iban a los bailes. Ojalá no lo quiten, ojalá, para poder disfrutar de esos espectáculos. Vamos al lugar de los hechos. Aquí del lado izquierdo es el que usted tiene en sus pantallas, el que está en el centro, de playera negra, pantalón de mezclilla, gorra negra. Nos reportaron que habría sufrido un accidente en esta entrada principal del Jardín Pueblo Viejo, donde se encuentra la cancha de fútbol. Aquí está la cancha, usted la puede ver aquí en pantalla. Lo que sucedió fue que lamentablemente chocó contra esta vaquilla, este ganado, este animalito que usted ve en pantalla, que está gravemente herido, lesionado. El joven también sufrió golpes. Ya la moto se la fueron caminando y arrastrando y la metieron por allá adelantito donde está el árbol, a un terreno. Ahí viene el señor que se arrastró la moto. No nos dieron más información sobre el vehículo ni qué le pasó a la moto. Sin embargo, aquí lo que importa es que el joven de negro que usted ve en la parte central de la pantalla tiene fuerte dolor en sus hombros, en la parte superior de su cuerpo.
y el animalito, esta vaquilla, quedó así en el terreno, en la calle principal de la entrada de Jardín Pueblo Viejo. Usted ve las heridas, no queremos acercarnos más porque sí se ve grotesco, sangriento, doloroso también para la pobre vaquilla. Ahí en el rostro se le alcanzan a ver lágrimas de sus ojos y sangre que quedó alrededor después de este accidente. Afortunadamente no pasó mayores, solo daños materiales en la motocicleta. El primer responsable, el ganadero. El primer responsable, el ganadero. El motociclista, por supuesto, ¿no? Está mal que el ganado ande en los caminos, en las calles, en la vía pública, pero en esas condiciones no ver a un animal, o sea, ¿a qué velocidad debió de ir el motociclista? Buenas noches, compañeros. ¿Cuándo se ha visto que unos supuestos extorsionadores queden libres? En esos casos ya ni el perdón es válido para absolverte del delito. Si la ley fuera justa, estarían reparando el daño moral que están ocasionando a estos hermanos. Pero sigamos unidos para seguir luchando contra los monstruos. Esto es como el juego del calamar. Así es. Ustedes entenderán, nos dice nuestra compañera, ¿qué onda, Angie? Con mucha razón. Bueno, antes de Dilene, Luis Antonio, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Tenemos de una vez las palabras del secretario de Desarrollo Rural o director de Desarrollo Rural, porque al parecer el afectado, el motociclista, la vaquita se fue al sacrificio, ¿verdad? La vaquita se fue al sacrificio y quedó en garantía otro animal. A ver, dinos cómo quedó el asunto. Así es, debido a lo lastimado del accidente de la vaquilla, pues fue al sacrificio, y para contar con una garantía, porque se ubicó al propietario del ganado. Ahora sí se ubicó al propietario, pero acuérdate que en el otro accidente del vehículo nunca encontraron y que el fierro no había registro, no había registro. Pues esta ocasión sí se... ¿A quién se le dio parte ahí, Luis Antonio? ¿A la ganadera? ¿Llegó tránsito? ¿Cómo le hicieron para poder reparar el daño? A la policía ganadera, a la patrulla ganadera, a la patrulla. Líbranos de todo mal. Sí, la patrulla ganadera que fue y se llevó otra vaca en resguardo para garantizar los daños materiales y las lesiones que sufrió el motociclista. Para eso nos recordó también que ya desde el inicio de esta administración se establecieron algunos convenios en los que los ganaderos, los dueños de animales, se comprometieron a encerrarlos precisamente en corraletas, animales grandes, chicos, medianos. Ahí los establecen en tres tamaños. Pero bueno, pues para esto se tiene que levantar una denuncia ante el Ministerio Público para que se realice la reparación del daño económico. Entonces, mientras tanto, se aplica la multa correspondiente, el traslado, y esto no va a parar hasta que se repare el daño. ¿Sí? Hasta que se repare, y el llamado que están haciendo pues es a que ya no dejen tanto ganado suelto. Estamos hablando de un camino que pudiera ser semiurbano o rural, Jardín Pueblo Viejo. Que seguido pasan accidentes de esa naturaleza ahí, Sí, así es. Entonces recordemos que ahí incluso se establecieron de los primeros guardaganados para evitar la incursión de este tipo de animales pasando el anillo periférico. Sí, pero ahora ya los podemos ver por todos lados, lamentablemente, y aquí el asunto pues es que hay daños, hay lesiones. Debe de haber también una imprudencia, porque a la velocidad que iba el motociclista también, para causar ese daño a un animal que debe de pesar por lo menos unos 350, 400 kilos, pues le quebró las patas, literal, le quebró, imagínate, nada más, y no entienden los ganaderos. Fíjate nada más cómo le fue a este ganadero. Perdió su vaquilla, tuvo que dar otra para reparar los daños, y todavía las multas, que no van a ser sencillitas las multitas que le van a aplicar. No, mira, a mí me queda claro que el primero responsable de todo esto es el ganadero. A mí me queda claro. Claro. Como número uno. Pero también hay que tomar en cuenta lo que decía Luis Antonio. O sea, ¿a qué velocidad iba la moto como para haber impactado a una vaca y romperle las patas y que la mandara al sacrificio?
Yo creo que también mucho tiene que ver la imprudencia muchas veces de cómo se maneja en esta ciudad. Y bueno, ahí está la causa también. O sea, es un camino de rodadas. Es un camino de rodadas, exactamente. O sea, ¿para cuánto te gusta que alcancen una velocidad de una moto? Que no puedas ver a la vaca que se está atravesando. O sea, con todo respeto, digo, también hay que ver un lado y el otro, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante. En este momento, pues estaba toda el peso de la ley sobre el ganadero. Está. Todo es sobre el ganadero. Y la otra vaquilla, pues yo creo que la van a tener que vender para que un chavo se compre otra moto, ¿no? Seguramente. Definitivamente, si así quedó la vaca. No quiero pensar cómo quedó la moto. A Adilena Ayala, y lo peor de Adilena es que seguimos viendo ganado suelto por cualesquiera partes de la ciudad. Ya mejor no saco mis motos, ya hasta de las vacas se tiene que cuidar uno, dice Erson Acosta. Aquí viene el sentido de la responsabilidad de ambas partes, ¿no? De saber, claro, que está establecido que no puede haber ganado suelto, y que en efecto, que si tú como ganadero tienes tu ganado suelto, si causa algún daño, estás obligado a hacer la reparación del daño. Por otro lado, está la parte de la prudencia, nuevamente, como bien lo dicen los compañeros, al momento de conducir, de no exceder los límites establecidos, de llevar el casco de protección, en el caso de los automovilistas, porque mucho se habla de las motos, cierto, pero también está la otra parte, los automovilistas, cinturón de seguridad, etcétera, etcétera. Esto es en responsabilidad, ¿no? Porque estamos viendo aquí, por un lado, que un animal que tristemente va a ser sacrificado fue sacrificado gracias a la irresponsabilidad de su dueño, y por otro lado, habría que ver ¿a cuánto ascienden las multas? Que es mi duda, correspondientes a los ganaderos, a quien tenga el ganado suelto, si también van a aprovecharlo para hacer pues negocio con esto, como con Tránsito, que al tabulador se fueron a precio máximo, supuestamente para concientizar, y que no se ha estado logrando. Sí, acuérdate que ya va entre la multa del traslado, el corralón, todo eso. El alimento. Le salió caro al ganadero. Ojalá entiendan que no deben de dejar sus animales sueltos. Mi señor padre muchas veces me llevó a ese lienzo charro, y sí que se disfrutaban muchos esos jaripeos sanos. Ya después se convirtió en un triste lavadero de dinero y gente mafiosa. Dejó de ser familiar, dice Sergio Macedonio, a propósito del lienzo charro. Rubén Figueroa, antes de ver las imágenes que nos hicieron llegar de Nacho Suárez en la fiscalía, si llegó a fiscalía, vamos con esta obra colapsada. Ahora ni tiempo les dio de entregarla. Un vecino por ahí me dicen, había fugas desde antes de que se aperturara la calle. No le vayan a echar la culpa que porque se abrió la calle, no, dice, desde antes había fuga, y esa fuga de agua pues obviamente que permitió o que provocó el colapso que a continuación nos describe nuestro amigo Luis Antonio García en la colonia 3 de Mayo. 3 de Mayo. Adelante. Aquí es donde hacen base las urbans que vienen precisamente a la PPG 3 de Mayo y demás colonias. Bueno, acudimos aquí porque vecinos nos reportaron que esta obra se inició hace no mucho. La misma no ha sido entregada, no ha sido inaugurada, pero lo que están diciendo, lo que nos están diciendo es que esta parte, en la esquina, justo en la esquina donde está la base, ahí ustedes pueden ver, hay un negocio, una tienda, una miscelánea, y pues se reportó el colapso de un drenaje aquí. Esa obra, a consecuencia de eso, ya la abrieron 2 veces porque salen los olores, sale el agua, esto genera olores. Y pues imagínense, está el negocio y llega la gente a comprar, a realizar sus compras, la gente que está atendiendo, también las personas, y pues obviamente pues ha causado molestia. Ahí podemos ver parte de los materiales. Ya la abrieron 2 ocasiones desde que se inició esta obra. Es una obra de pavimentación. Este tramo vial pues sí estaba en pésimo estado, pero aquí el asunto pues es que ya van 2 ocasiones que después de concluida la obra ya abrieron en 2 ocasiones. Ahí se nota que la tierra está húmeda. Hace un par de horas nos están diciendo aquí los vecinos que vino personal del ayuntamiento para
tratar de destapar con varillas. Al parecer se avanzó, pero pues temen que esta obra nueva, aún no entregada, no inaugurada, pues ya quede bien porque los olores que se generan aquí pues son insoportables. Les repito, es la calle Diego Rivera de la colonia 3 de Mayo, justo aquí donde está la parada de las Urbans que prestan el servicio. Esta avenida que viene de allá es la Catalina Pastrana, que viene desde el periférico, y pues nos pidieron hacer el reporte. A ver, en resumen, Luis Antonio, ¿de qué obra se trató? Porque lo que siempre se pretende con la nueva planeación, que han sido muy enfáticos los gobiernos actuales, es decir, es que no podemos pavimentar si antes no verificamos las condiciones del drenaje para que no estrenemos pavimento y tengamos que romperlo con el drenaje, pero eso está sucediendo en la 3 de Mayo. A ver, ¿cómo está el asunto, Luis Antonio? Pues ahí ya tenían el servicio de agua y drenaje, obviamente que al ser un pavimento, una pavimentación, por primera ocasión, pues se tiene que revisar todas las conexiones para evitar precisamente este tipo de situaciones, que reventó lamentablemente y que se repararon, se hizo una reparación del drenaje y pavimentación posterior. Exactamente, sí, entonces no se hizo bien esa supervisión, no cambiaron esa instalación de esa tubería domiciliaria hacia la red de drenaje y pues bueno, colapsó. Recordemos que es una pendiente ahí y nos estaba diciendo uno de los vecinos también que cuando por el uso de los vecinos, los fines de semana principalmente, baja mucha agua, cuando llueve, imagínate la fuerza que trae, pues reventó ahí, justo en la parte, una de las partes iniciales de la obra. Ya 2 veces se abrieron, hoy fueron otra vez, ya no quisieron romper, ya le metieron varilla y están a la espera de la entrega en acto de inaugurarlo. Everardo Velasco, hoy ni tiempo dio ni siquiera de entregarla cuando la obra ha colapsado. Es lo que estábamos comentando ahorita, viendo las imágenes, que definitivamente la obra es nueva. Y ahora va a quedar parchada nueva. O sea, esto es lo insólito de las cosas. O sea, ¿qué fue lo que no hicieron? ¿Qué fue lo que no llevaron a cabo como una tarea básica para poder llevar a cabo esto? O sea, pues no lo hicieron. ¿En manos de quién está la obra pública? Es una pregunta. ¿En manos de quién? De alguien muy chambón que ya tiene la calle hecha, hay que romper, hay que parchar y hay que entregar una obra parchada porque se nos olvidó que, híjole, creo que no pusimos la toma de agua, ¿verdad? Hicimos toda la tubería, pero no pusimos la toma de agua, ¿no? Como el cirujano que olvida las tijeras, Las tijeras adentro, es correcto. O sea, a mí se me hace algo insólito, de verdad, lo que está pasando en la obra pública. Adilene, una muestra más, una evidencia más de que la obra pública está dejando mucho, pero mucho que desear. Un ejemplo más, una prueba más de que no hay planeación, de que no hay una buena administración en todos los sentidos, y basta con ver estas obras. Mira, todavía ni siquiera se da el banderazo inaugural. Yo me pregunto con qué cara va a ir el presidente a entregarles, a cortar el listón de esta obra entre comillas nuevas cuando está colapsada. Por la fuga de agua. Y ahí es donde la ciudadanía se tiene que poner viva, se tiene que poner abusada y no recibir una obra que no cumple con las condiciones y que está presentando fallas. Ojo, vecinos, ojo, delegado, ahí es donde usted entra a jugar su papel, el no permitir que les den a tole con el dedo con este tipo de obras, porque recuerden, después para que les solucionen o después para que les vuelvan a dar recursos para una obra, va a pasar muchísimo tiempo, y eso ya vimos que no llegó ni a la inauguración. Ni a la inauguración llegó, y ojalá efectivamente lo que les queda a los vecinos reclamar. Estaban trabajando, dices, ¿verdad? Sí. Estaban trabajando. Sí, antes de que yo llegara se retiraron, tuvieron que destapar la olla y meterla, dice Porras que se le llama cola de cochino para tratar de destapar. Bueno, ojalá quede, que parchada, remendada, pero que quede bien. Hoy le diría una entrevista de banqueta, pero más bien fue una corretiza de nuestro compañero Ricardo Almazán al presidente municipal para preguntarle: el presidente está casi por cumplir su primer año de gobierno,
¿qué es lo más destacado? Y dijo, pues voy a entregar 100 obras. Yo creo que ahí van incluidas estas chambonadas. Sí. Pero nos llamó la atención la inversión, 10 millones de pesos a las canchas de fútbol, 10 millones de pesos. Vamos a escuchar en esta corretiza de nuestro compañero Ricardo Almazán, al presidente municipal, Eric Catalán. Se le cuida, por eso ese es el principal motivo que tenemos nosotros aquí. Alcalde, lleva 9 meses, los logros más importantes. Las inversiones en obras, estamos cerca de las 100 obras que vamos a llegar al primer año de gobierno. Tenemos unas canchas de fútbol que vamos a hacer con una inversión de más de 10 millones de pesos, las luminarias, que no había luminarias por acá, y pues hay muchos logros que lo vamos a hacer, que en el primer informe de gobierno lo vamos a dar a conocer. Lo del lienzo charro. Lo del lienzo charro, ya no lo he dejado la producción, pero lo del lienzo charro habla de que efectivamente, pues lo que ya les dije, a ver, déjalo correr tantito, producción, tantito. Déjalo correr. Lo del lienzo charro, ¿se va a hacer una cuestión deportiva ahí o qué se tiene en mente? Ayer estuvimos con la secretaria de Obras Públicas y nos dice que ya van a empezar a licitar esa obra. Para eso nos pidieron 3 documentos nada más y los vamos a dar para que ya se pueda licitar esa obra. En el primer año, ¿siente usted que se ha cumplido con la ciudadanía? Satisfecho, más no estoy conforme porque se pueden hacer muchas cosas más. Hoy ya sacó otra de las mañaneras, ¿verdad? Satisfecho pero no conforme. Primer año, 100 obras, luego entonces, ¿cómo es que le dan el recurso si antes de pedir tienes que hacer y exhibir tu proyecto? Es lo que te digo, o sea... La pregunta que todos hacemos, Nayeli. Es lo que te digo. O sea, y para cada reportero, cada vez que se le pregunta hay una respuesta diferente. La otra vez dijo eso, que ya estaba en la fase de licitación. Ahorita ya habló de 3 documentos. Gracias, producción, ya leímos el comentario. Y el secretario de Obras Públicas dijo, no, estamos haciendo unas adecuaciones al proyecto por los arbolitos. O sea, carajo, pónganse de acuerdo, parece gobierno estatal, gobierno federal, ¿no? Como en el caso de Manny. Y que multen al motociclista también. Imagínense si se atraviesa un niño. Además de que las vacas atraviesan muy lento, no como los caballos. Janet López, tienes razón, Janet. Lixu Villaga, no sé si se acuerda de la muerte que hubo en el lienzo charro del famosísimo Liebre de Quetzalapa. Sí, me la platicó Luis Antonio en un evento que se realizó de la Feria de la Bandera, si mal no recuerdo. Estoy en lo cierto, así es, Mario López, toda la razón. Hay hasta el corrido, sí. En la voz de tu paisana está Norma Beatriz, que ayer la tuvo, por cierto, Ana Laura en su programa. A ver, Adilena, y a las 100 obras del presidente, 10 millones de pesos a las canchas de fútbol. Alcanzó a decir luminarias. Entre lo destacado, entre lo destacado de la obra pública del presidente, 100 obras a informar en su primer año de gobierno. No cuadra, yo insisto, no cuadra, no se ve, no se palpa, no se perciben esas 100 obras, a menos de que, como dice la audiencia, que muchas están enterradas. Independientemente ahí en la 3 de mayo, eso, por cierto, no son palpables, no son, siento que comprobables esas 100 obras, a menos de que, como decía la audiencia, se estén contabilizando los baches dentro de estas 100 obras. Dice él, estoy como satisfecho, pero no conforme, sí le creo. Ahí sí le doy la razón. Está satisfecho dentro de su nivel de mediocridad y de creer de que está haciendo las cosas bien. Para él está satisfecho. Y no conforme, obviamente, porque está viendo un reclamo de la ciudadanía, porque a grosso modo se está viendo que no hay buena obra, no hay obra de calidad, que hay muy poca y que la poca que está haciendo, insisto, está en pésimas condiciones. Ahora imagínate, sí es cierto que hay que invertirle a muchos sectores, a los diferentes sectores, que las canchas de fútbol también son importantes, que el impulso al deporte es importante, pero imagínate 10 millones, habla él de más de 10 millones en unas canchas de fútbol, cuando por ejemplo presentaba un techado de 1,5 millones y una remodelación, una cancha que vimos que quedó en condiciones pésimas. Esos 10 millones, la verdad, te apuesto que no se van a gastar ni la mitad y vamos a ver una remodelación así de pobre y de mediocre como aquel techado y esa cancha toda remendada nada más. ¿Qué esperar, Everardo, con 10 millones de pesos para 3 canchas de fútbol? Más de 10 millones de pesos, ¿Qué esperarías con esos 10 millones? Y que además te digo,
es un impulso del deporte. Estás hablando de puro fútbol. De puro fútbol. De un área nada más del deporte. De un área nada más del deporte. Cuando hay basquetbolistas, hay voleibolistas, hay atletas. ¿Quiénes han ganado más premios, más medallas? Los atletas. Hay corredores. Hay futbolistas, o sea... Hay fondistas. 10 millones de pesos. Mira, yo con respecto a los famosos 100 obras, a mí me gustaría esperar el informe del presidente y verificar esas 100 obras. Yo no las veo por ningún lado. Muchas de las obras, hay que tomar en cuenta que muchas de las obras se terminaron en la administración del presidente actual, pero que quedaron inconclusas de la anterior en un 70-80%, o sea, nada más vino a terminarlas. Hay que tomar en cuenta mucho eso, hay que verlo, y realmente 10 millones de pesos, a mí yo no sé de dónde, o sea, realmente valdría la pena hacer un presupuesto, ¿no? Valdría la pena pedir un presupuesto a alguna asociación que se cargue de hacer este tipo de canchas y ver cuánto realmente cuesta si las pagáramos de manera diferente, hacer una conciliación entre lo que cuesta a mandarlas a hacer de una forma correcta y quien las está haciendo. Yo creo que no es para gastarse tanto dinero. Lo ha dicho en algunas entrevistas, en algunos recorridos por las canchas, Luis Antonio. El pasto le vamos a dar su pintadita, vamos a dar una manita de gato a la reja. Mira, ya se está cayendo la reja, ya me imagino levantarla. Como la de la feria. Como pintar las gradas. Les vamos a poner para que a la gente no le dé el sol. O sea, ¿de dónde va a salir? Y luego acuérdate, si hay una liga que maneja lana, que maneja dinero, es la de fútbol. ¿Sí? Justamente por la mayor cantidad de practicantes, de afición y de consumo de chupirul. Es lo que te iba a decir, por todo lo que se consume. Por todo lo que ahí hay recursos. Sí. Ahí hay recursos. Sí, Luis Antonio. Así es. Pues la verdad es que hay una exageración. Yo creo que está muy está inflada, yo creo que sí. No somos los expertos, pero también hay que echar una consulta. Ahí tenemos amigos también que se dedican a esto. Vamos a preguntar acerca de las especificaciones, porque hay diferentes tipos de materiales. Sí, claro. Hay diferentes tipos de materiales. Es que hoy están de moda esas canchitas de pasto sintético. Sí, exactamente. Están de moda. No sé si nos están viendo nuestros amigos del Fucho. Me tocó por ahí estar en la inauguración, será unos 2-3 mesecitos, a lo mejor tiene. A ver si nos pueden mandar un aproximado. Hicieron 2 canchitas ahí muy bonitas de pasto sintético. Es lo mismo, acá son más grandes. Y te digo, ¿qué se le va a hacer a la reja esa? Pintarla. Exacto. Entonces yo el último presupuesto que solicitamos a una empresa que se dedica exclusivamente a esto, costaba alrededor de $1 millón de pesos. Un trabajo, una cancha de fútbol. ¿1 millón? Mira, te lo tengo el dato. A ver. El costo de construir una cancha de fútbol profesional puede variar ampliamente, pero generalmente oscila entre el 1.5 y 2 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 75,000 a 100,000 dólares. Esto según la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México. Construir. Que no. Esta es rehabilitación. Sí. Ya hay todo. Ya nada más es el cambio del pasto y la pinturita. Menos de 2 millones de pesos una cancha, Everardo. Mucho menos, Mucho menos. 10 millones, carajo, desde ahí ya no nos... Ahora, la pregunta del millón, que mañana habrá de contestar ya con bases, mi querido Luis Antonio. ¿Qué creen ustedes, Adilene? ¿Se aprobó en Cabildo esta inversión? No, por supuesto que no. Eso ya Everardo, nos quedó clarísimo. ¿Se habrá aprobado en Cabildo esta inversión? Luis Antonio. Mañana les tenemos la respuesta. ¿Pero qué crees, que sí o que no? Que no. Por supuesto. $1 millón de pesos. $1 millón de pesos. $1 millón de pesos rehabilitada. Esas 100 obras no las veo, soy taxista y no las veo por ningún lado. Las 100 obras que el presidente presume, a lo mejor son 100 obras, pero en su casa. Saludos al panel, dice Chito Gutiérrez. Calles con baches por donde sean y las calles céntricas se salvan. Todo igual lleno de ollas, hasta el periférico, Chito Gutiérrez. A propósito, vámonos al bache del día en la colonia Villa de Guadalupe, el que no podía faltar. Reporta tu bache. Villa de Guadalupe, adelante. Vamos a hacer esta transmisión desde este punto, es la calle Galeana, la entrada principal de la colonia Villa de Guadalupe. Ahí puede usted visualizar lo que es el semáforo y la gasolinera que está enfrente. ¿Por qué estamos aquí? Porque miren, los vecinos ya han reportado varias ocasiones
Bueno, ahorita que pase la pipa, varias veces este bache, y ya ven que se puso en marcha el programa Reporta tu Bache, y pues aquí los vecinos están haciendo el llamado al gobierno municipal para que los atienda. La verdad es que los motociclistas, los vehículos se tienen que abrir demasiado cuando circulan por este punto de la entrada principal de la colonia Villa de... Por eso no pasa nada por Cabildo. Ahí está, Reporta tu Bache, el que no podía faltar. Qué incongruencia del periodista Ricardo Almazán, quien primero acusó supuestas amenazas del presidente municipal y hoy lo anda siguiendo para una entrevista a la que todo le respondió. Fui buenas noches para su panel, el señor Zubillaga. Gerson Guzmán, pues es que es la chamba, Gerson. Es la chamba, o sea, no porque lo haya amenazado, porque haya habido diferencias, van a dejar de chambear. Y efectivamente, reconocemos que el presidente todo, eso es la civilidad, hermano, eso es la civilidad. Es su obligación como servidor público responder los cuestionamientos de la prensa, y es nuestra labor como comunicadores cuestionar a las autoridades. Qué bueno que coincidimos, Gerson. Compitan luminarias no es obra pública, eso es de servicios municipales. No es justo que haga estas declaraciones ante los medios. Rufo Villegas, pues bueno, es lo que hay, hermano. Uno le pregunta y eso contesta. Saludo para todos en el panel, qué gusto volverte a saludar, mi querido Mario Miguel, el hombre que se fue con la ilusión de regresar y encontrar su calle pavimentada, y dice, ¿qué crees? Encontré pero más baches. Yo creo que sí lo aprobó. Nayeli, ahí está hecha la apuesta, Nayeli, ¿eh? Somos 4 aquí que pensamos que el Cabildo ni enterado de la inversión. Obviamente, una vez que se están enterando que son 10 millones de pesos, ya me imagino a la regidora panista, a quien le refrendo mi amistad, mi respeto y mi reconocimiento. Ojalá que la siga Yurema, que la siga Cecilia Marchán. Oscar, no se vale usted de regidor, y aunque no sean de oposición, los mismos de Morena están quedando mal todo el Cabildo. Síndica municipal, por favor, levanten su manita y digan, presidente, 10 millones de pesos, pues ¿qué pasó? ¿Vienen incluido el América o qué pasó? Las medidas profesionales las tiene el Cañero y el Unión Iguala, y si omiso otras, una disculpa, Pedro Albarrán, pero son de pasto natural, Pedro, todavía no son sintéticos. Esta se supone que ya es pasto sintético. Bueno, las imágenes inéditas nos las hicieron llegar, nos hicieron llegar de manera anónima para decirnos, oye, ¿qué pasó con la denuncia de nuestro amigo Nacho Suárez? Así llegó la noche de la brutal golpiza, así llegó a la agencia del Ministerio Público o a las oficinas de la Fiscalía Regional del Estado. Así llegó Nacho Suárez Guevara. Un seguidor nos hizo llegar estas imágenes, gracias producción, solamente para verificar ante usted las condiciones en que dejaron a Nacho Suárez, ex empleado municipal, el mismo que denunció la corrupción en el mercado municipal, el dinero que el administrador ordenaba, Daniel Estrada, ordenaba que le llevaran a su domicilio al oficial mayor, Alberto Jesús Santana. Eso le pasó al buen Nacho. No quiere decir, no rompió el silencio muy a medias con nuestro compañero Cristian Tapia. Solo le dijo, mira, le agradezco a Dios que me está dando otra oportunidad de vida. Me trataron de matar, pero no ha dicho nada. No ha dicho si denunció, si no denunció. Yo quiero pensar que al llegar a la fiscalía en esas condiciones, la recomendación de siempre de los agentes auxiliares es, híjole, váyase primero a atender, primero su salud, primero la vida, y regresa. O también debió de acompañar a un agente del Ministerio Público al hospital a donde Nacho fue atendido y donde fue atendido justamente de estas lesiones. ¿Hay o no hay de una denuncia? ¿Hay señalamiento contra presuntos responsables? De buena fuente, Nacho ha negado esa versión de que fue un problema familiar. También reveló
que su esposa o su pareja sentimental no se encuentra en el país desde hace unos días antes de esta golpiza. No es, así lo dijo, la versión que se hizo circular en redes sociales. Me mandaron matar y gracias a Dios vivo. Hoy mi prioridad es salvar la vida, estoy vivo, tengo que estar en rehabilitación. Eso se lo dijo antes a nuestro compañero Cristian Tapia. No ha querido decir nada de manera pública a Nachito, y estas imágenes nos las hicieron llegar seguidores que fueron por un problema diferente a Fiscalía y dijeron: mira, estas fotos son así, así, ¿sabes qué? Hoy sacamos conclusiones, es Nacho Suárez. Así llegó a la Fiscalía. ¿Qué pasó después? Es la pregunta que todos nos hacemos. Sinceramente, hace muchos, pero muchos años no había tanto bache porque no transitaban los autos pesados, como por ejemplo la pipa, que no dejaba hacer su trabajo al maestro Toño, los multaban y ahora pasan hasta por el Zócalo, dice Nayeli Ávila. Hay parte de razón, Nayeli Ávila. Lix Villaga, ¿por qué no hace una encuesta para saber si los igualtecos quieren que se hagan esas canchas o prefieren se pavimenten calles, periféricos? Celestia, desde ahorita te digo que el 98% de los igualtecos preferiría calles pavimentadas, pero es el capricho del presidente, a él le gusta el fútbol, hizo a su equipo Ayuntamiento campeón y ya la inversión ya está, ya la rehabilitación de las canchas está en proceso. De nada serviría ahora, pero sí hay que ponernos truchas para lo que sigue de su gobierno. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasaría después? La gran incógnita. Dilene, Everardo, Luis Antonio. Intentaron matar a Nacho Suárez. Vayas coincidencias del destino. Allá las autoridades encargadas del esclarecimiento de los hechos deben de estar más preocupados por esclarecer qué le pasó a Nacho Suárez, qué hizo Nacho Suárez para merecer esta brutal golpiza que tenía como fin privarlo de la vida. Nuevamente, por favor, las imágenes muy rápidas, nada más para que vea que aquí lo que se dice se comprueba y se demuestra. Sí llegó. Esas son las oficinas, vea más las oficinas que al ensangrentado Nachito. Más de 50 puntos de sutura son nada más en la cabeza. Que fueron más de una intervención de más de 2 horas. Así es. Agradece lo que sí le pidió mucho a nuestro compañero Cristian, agradecer mucho la muy buena atención del Hospital General Jorge Soberano Acevedo, al que siempre hemos señalado de todo lo contrario. Sí. Las buenas aquí también se cuestan. Nacho está agradecido por la atención del personal médico, enfermería y todos quienes vieron para que pudiera salvar la vida luego de esa brutal golpiza que le propinaron sujetos desconocidos en su domicilio. ¿Qué pasó después? Es la pregunta del millón. Ojalá que Nacho Suárez rompa definitivamente el silencio, diga lo que pasó, pero por encima de todo eso, que presente la denuncia correspondiente y que caiga quien tiene que caer. Los responsables no pueden andar sueltos como si nada hubieran hecho. ¿Algo que comentar al respecto, compañeros? Solamente decir que en lo personal no me parece una coincidencia. Ya son muchas similitudes con muchas cosas que se están viviendo Iguala. Yo insisto, de antemano, nuestro respaldo, nuestra solidaridad. Estuvo con nosotros, participó en el evento de la carne asada. Sí, fue uno de los oradores, del que tomó el micrófono y hizo ese espacio, lo utilizó para denunciar las diferentes situaciones irregulares que se estaban viviendo en la actual administración, y que obviamente esto también es un claro mensaje de que todo aquel que se vuelva crítico, que señale lo que no se está haciendo bien en esta administración, puede tener fabricación de delitos o intento de homicidios. Ojalá que hasta homicidios. Que haga lo conveniente, lo pertinentemente por la vía legal, y que el miedo no lo detenga, que llegue hasta las últimas consecuencias. Y el gobierno, y nuevamente perdón el llamado al gobierno estatal y al gobierno federal, aunque no les cuadren sus datos que tienen, que volteen a ver Iguala, que volteen a ver lo que está sucediendo. Recordemos, e insisto, ahí está
está el ejemplo de Taxco, cuando todo el mundo señalaba a Mario Figueroa, cuando todo el mundo hacía y presentaba las evidencias que se estaba viviendo en un narcogobierno con desapariciones, con policía infiltrada, y nadie en su momento hizo caso al término de la administración, cuando hubo muchos desaparecidos, muchos muertos, muchos delitos que se cometieron, y ahora sí le giraron una orden de aprehensión. ¿Y para qué? Cuando el señor está como fugado, está en calidad de prófugo. Entonces, señores de los gobiernos, del gobierno estatal y federal, no esperemos a que eso suceda en Iguala. Un enésimo llamado, pues todavía a tiempo, porque ha habido agravios, pero no tan lamentables como puede ser una pérdida humana o como puede ser incluso la privación de la libertad, ¿no? Definitivamente. Tenemos los últimos comentarios, por favor, producción. O sea, enésimo llamado a tiempo. Son muchas las similitudes. Obvio, Nacho tiene temor y es lógico. Le mando un fuerte abrazo a mi amigo Nacho La Balata. Vivimos en el mismo departamento con Elías, otro y varios igualtecos que estaban estudiando en el DF, nos dice nuestro amigo Pedro Albarrán. Sí, de entrada, nuestra solidaridad para Nacho, la verdad, como él mismo lo expresó en el momento, un verdadero milagro que esté con vida, y no se vale que se siga abusando del poder, de las influencias para cometer este tipo de actos salvajes, cobardes a todas luces, arbitrarios. ¿Qué más quieren para actuar en consecuencia las autoridades competentes? Gracias, compañeros, por su participación de esta noche, pero más gracias a usted por el favor de su atención. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.